elementos finitos, particularizado para el caso de elasticidad plana correspondiente al curso de estructuras 4. Como siempre se menciona, la visualización de los mismos no reemplaza, sino que simplemente complementa el estudio detallado del apunte correspondiente. El método de los elementos finitos es en la actualidad el método numérico con el que se resuelven preferentemente los problemas de mecánica del continuo, y en particular una manera muy eficiente y la más extendida de resolver el problema elástico. Al final del módulo 1 del curso se planteó el problema elástico en general y su resolución, se vieron algunas metodologías particulares y limitadas para la resolución analítica del problema elástico, mencionándose que la forma más usual en la actualidad de resolverlo era a través de métodos numéricos y que dentro de esos métodos numéricos los más utilizados eran elementos finitos y diferencias finitas. Damos inicio al segundo módulo del curso con el desarrollo del tema del método de los elementos finitos. La aplicación del mismo, como ya se mencionó, está ampliamente extendida para la resolución de problemas tan simples como estructuras de barras, porque de hecho el método de las deformaciones estudiado en el curso de estructuras 3 es una particularización del método de los elementos finitos. Decíamos entonces que se utiliza para resolver problemas simples como los de estructuras de barras, hasta más complejos como aquellos de elasticidad tridimensional, incluyendo la dinámica y la no linealidad geométrica y también de los materiales. Puede decirse que el límite superior de resolución de problemas de este método es prácticamente desconocido. El desarrollo que haremos del tema en nuestro curso es bastante limitado, con el objetivo de que en un curso de grado como el nuestro se tenga un conocimiento general de la teoría de este método, aplicado en particular a problemas de elasticidad plana. También veremos dentro de esta teoría cómo se desarrolla la implementación numérica, porque el método básicamente se desarrolla de manera computacional. No existe básicamente una resolución, entre comillas, a mano del método de elementos finitos, salvo con una finalidad docente. Como su implementación real es a través de métodos numéricos, esbozaremos los mismos y algunas técnicas particulares de resolución. Posteriormente, y ya en la práctica, veremos la aplicación práctica del método mediante un software, que en este caso será el conocido programa SAP 2000. El objetivo principal del estudio del tema en el curso es brindar una idea general de cuál es la teoría subyacente y del modo en que se implementan los programas de computación, y desarrollar un análisis y una capacidad de aplicación crítica de los programas de cálculo que tienen una difusión muy amplia en el ámbito de la ingeniería civil en la actualidad, pero no siempre los programas vienen con una explicación suficiente de las metodologías subyacentes, de sus limitaciones y de los errores que pueden acompañar a los resultados. Por eso es importante tener un conocimiento básico, pero suficiente, de la teoría, de manera tal de convertirnos en usuarios inteligentes de esos programas de cálculo. Dijimos que vamos a particularizar el estudio del tema a los problemas de elasticidad plana. Y vamos a recordar entonces en este momento algún par de conceptos que estudiamos en el primer módulo, en los contenidos referidos a deformaciones y también a relaciones constitutivas para lo que llamamos los estados planos. Es importante recordar en este punto que estamos bajo la hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones
específicas. Y habíamos visto en la clase correspondiente que los estados planos, y los habíamos particularizado para el plano XY, pero se puede extender a cualquiera de los otros dos planos principales, pero decíamos en el plano XY, un estado plano de tensiones se define a partir del hecho de que las distorsiones gamma XZ y gamma IZ son iguales a cero. Es decir, las dos distorsiones que tienen el subíndice que no pertenece al plano, en este caso el Z, son iguales a cero. Y la única distorsión no nula es gamma XY. Y como habíamos visto en la clase de deformaciones y bajo esta hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones, podíamos expresar a gamma XY como la suma de las derivadas primeras cruzadas de los desplazamientos de u respecto de y derivada de b respecto de x. Y teníamos además dos deformaciones extensionales que podíamos obtener también a partir de derivadas primeras de los desplazamientos, teniendo las expresiones epsilon x igual a derivada de u respecto de x y epsilon y igual a derivada de b respecto de y. Estas tres expresiones se derivaban de la figura que tenemos aquí arriba y fundamentalmente del hecho de que los desplazamientos, las deformaciones son pequeñas, lo cual cobra una importancia mayor en el caso de esta formulación lineal del método de elementos finitos, porque la posibilidad de expresar las deformaciones específicas a partir de sencillamente derivadas primeras, veremos que tiene una influencia fundamental en la aplicación o en el desarrollo numérico del método en lo sucesivo. Es decir, deja de ser una cuestión matemática para convertirse en algo que tiene una influencia radical en la formulación numérica del método. Luego de encontrar las deformaciones específicas como, repito, deformaciones derivadas primeras de los desplazamientos respecto de x o de y, recordemos que habíamos encontrado en una clase del primer módulo también las relaciones constitutivas, es decir, las relaciones que permiten enlazar tensiones y deformaciones para un material dado. Ese material, en nuestro curso, estaba limitado a un comportamiento lineal y elástico, porque estamos analizando elasticidad lineal, y cuando aplicamos la particularización de que los gamma que tienen un subíndice z sean iguales a 0, encontrábamos las siguientes relaciones funcionales que nos permiten obtener las deformaciones específicas epsilon x, epsilon y, epsilon z y gamma xy en función de las componentes del tensor de tensiones para este estado plano en el estado plano XY. Habíamos planteado también en las clases del primer módulo una notación matricial, la que se suele llamar notación de Voigt, en contraposición a la tensorial, en el sentido de que la notación que se denomina tensorial representa los tensores de tensiones y de deformaciones a través de matrices, y la notación matricial hace una condensación de esta representación de los elementos de los tensores de tensiones y deformaciones, de manera tal de compactar de la forma más grande posible la cantidad de elementos que son necesarios para describir esas entidades tensoriales. Y decíamos que cobra importancia fundamental en el caso de la aplicación del método de los elementos finitos, porque siendo que el mismo se va a resolver inevitablemente de forma numérica o de forma computacional, tener la menor cantidad de espacios de memoria ocupados tiene muchísimo sentido desde el punto de vista computacional. Por lo tanto, si nosotros tenemos un tensor general de tensiones que en su representación tensorial tiene 9 elementos, pero de los cuales ya sabemos que solamente 6
son independientes entre sí, no tiene ningún sentido desde el punto de vista computacional almacenar 9 números en la memoria cuando se podrían almacenar solamente 3. En el caso plano, podemos reducir todavía esa cantidad de elementos que es necesario almacenar para la resolución numérica del problema, y así es como surge la notación vectorial en lugar de la notación matricial. Por otra parte, los vectores tienen algunas ventajas de operación matemática y dan mayor velocidad que el caso de las matrices, y por lo tanto vamos a trabajar con un tensor de tensiones que tiene solamente 3 términos para el caso de los problemas planos en el plano XY, por supuesto. Y esos 3 términos de tensiones que necesitamos son sigma x, sigma y tau xy. Y en correspondencia habrá un vector de deformaciones específicas con también solamente 3 elementos, epsilon x, epsilon y gamma xy. No significa esto que no haya otros términos que puedan entrar en el balance de variables de la resolución del problema elástico, sino que con esta condensación y utilizando estos vectores podemos resolverlo, podemos formular el problema elástico, resolverlo numéricamente a través del método de elementos finitos e implementarlo en un programa de computación sin ninguna dificultad. Esa formulación da origen a la matriz que se denomina realmente matriz constitutiva para el caso de estados planos de tensiones, y por lo tanto se le pone el subíndice TP, DTP, que es la matriz constitutiva para el caso de tensiones planas y que está expresada en esta figura. Pudiendo entonces formularse la igualdad general, vector de tensiones, tal como lo formulamos anteriormente, sigma igual a dTp por epsilon. Como habíamos visto, el vector de tensiones y el vector de deformaciones también tenían 3 elementos, es decir, que son vectores o matrices de 3 por 1 y por lo tanto la matriz constitutiva tiene que ser una matriz cuadrada de 3 por 3, que así es como está formulada precisamente. De manera análoga, como se había planteado el estado de tensiones planas, aparece naturalmente el estado plano de deformaciones o el problema de deformación plana, como se lo denomina coloquialmente. En este caso, para todo el punto, o sea, para todos los puntos del dominio del problema elástico que estamos intentando resolver, vamos a tener que la deformación específica normal al mismo es igual a 0. Y no podrá ser en este caso la tensión igual a 0. Esto ya lo habíamos visto al estudiar en el primer módulo las relaciones constitutivas en general. Podemos, a partir de la formulación genérica de los problemas planos en el plano XY, cuya definición matemática general para todos los problemas planos es gamma xz igual a gamma yz igual a 0, eso es común a toda la formulación de los problemas planos, y luego particularizábamos el estado plano de tensiones, agrega la hipótesis de que sigma z es igual a 0, y ahora, como estamos viendo, el estado plano de deformaciones agrega la hipótesis de que epsilon z es igual a 0, pero no mantiene la de sigma z, o sea, podemos agregar solo una condición más, y según cuál sea la que agregamos, es que tenemos el caso de estado plano de tensiones, cuando sigma z es igual a 0, o de deformaciones cuando epsilon z es igual a 0. Decíamos entonces que para deformación plana podíamos formular de manera análoga, introduciendo las particularidades en las relaciones constitutivas, una matriz constitutiva de sub dp, dp es por deformaciones planas, que nos permitirá establecer la misma relación en términos de producto. El vector de tensiones es igual a la matriz constitutiva por el vector de deformaciones. Es importante destacar que la expresión formal es la misma para el caso del estado plano de tensiones o el estado plano de deformaciones.
sigma igual a una matriz de 3×3 por epsilon. Y solamente vamos a saber si estamos hablando de estado plano de tensiones o de deformaciones cuando veamos esa matriz. Es decir, cuando la matriz es esta que tenemos aquí, obviamente se tratará de un estado plano de deformaciones, y cuando la matriz resulte la que vimos anteriormente será un estado plano de tensiones. ¿Qué significa esto en el contexto del método de los elementos finitos que estamos formulando nosotros en estas clases? Solamente va a cambiar la constitución de esa matriz, pero el método va a ser aplicable a un estado plano de tensiones o de deformaciones, simplemente cambiando la matriz constitutiva y alguna otra consideración que mencionaremos en lo sucesivo. Dependientemente de ello, y por razones de ser sintéticos y de aprovechar el tiempo, vamos a hacer todo el desarrollo del tema basados o suponiendo que estamos hablando de un estado plano de tensiones, siempre recordando que se podría aplicar también para uno de deformaciones, pero en general lo vamos a desarrollar para el caso del estado plano de tensiones. Analicemos el problema elástico cuando se plantea en términos de desplazamientos como sus incógnitas fundamentales. Es un punto que habíamos mencionado al plantear el tema del problema elástico en el módulo 1 y al que vamos a volver ahora porque resulta muy favorable en términos del enfoque para la resolución de ese mismo problema elástico por medio del método numérico de los elementos finitos. El punto es que cuando las cantidades elegidas como incógnitas fundamentales de ese problema elástico que habíamos mencionado, se simplifica bastante toda la resolución del mismo. El concepto es bastante sencillo. Si nos imaginamos por un momento que conocemos el campo de desplazamientos en todo el dominio del problema, es decir, es un ejercicio mental, no una realidad. Digamos, estamos postulando que los desplazamientos van a ser la incógnita fundamental. Por lo tanto, lo que nos estamos preguntando es, ¿qué sucede a partir de que nosotros conocemos el campo de desplazamientos en todo el dominio del problema? Vamos a ver que el problema de deformaciones y tensiones se resuelve de una manera bastante directa, sin necesidad de hacer demasiadas consideraciones particulares. Pero cuando estamos hablando de que conocemos la función desplazamiento, tenemos que hacer algunas consideraciones particulares. En primer lugar, el hecho de que tanto las dos componentes en el caso del problema plano, las dos componentes de desplazamientos u y b tienen que ser conocidas como funciones de x y. Que esas funciones tienen que ser continuas para cumplir precisamente la hipótesis de continuidad entre el cuerpo no deformado y el cuerpo deformado. Que esas funciones tienen que ser derivables por lo menos una vez con respecto a las dos variables, es decir, con respecto a x e y que deben cumplir con las condiciones de vínculo. Es decir, que por ejemplo, si en un punto determinado del problema la condición de contorno en términos de condiciones fundamentales indica que el desplazamiento tiene que ser nulo, por ejemplo, para llevarlo a la situación conocida de estructuras 1, tenemos un apoyo doble. Eso significa que en ese punto las dos funciones u de xy y b de xy tienen que anularse porque no puede haber desplazamientos en ese punto. Dadas esas condiciones, o sea, si nosotros tenemos esas funciones u de xy y b de xy que cumplen las condiciones enunciadas previamente, la solución es directa porque al ser derivables, vamos a poder calcular las derivadas primeras y con du a de x vamos a obtener epsilon x, con db a de y vamos a obtener epsilon y con las cruzadas du a de y db a de x vamos a obtener gamma xy. Es decir, las tres componentes de ese vector de deformaciones que habíamos mencionado previamente
en términos de cómo arreglábamos o cómo disponíamos para los cálculos las componentes del tensor de deformaciones, en el caso particular de un problema plano. Una vez que se conocen esas tres componentes, podemos pasar inmediatamente a través de la matriz constitutiva, ya sea que estamos hablando de tensiones planas o deformaciones planas, multiplicando ese vector de deformaciones específicas por la matriz constitutiva, obtenemos el vector de tensiones. Y una vez que en nuestro problema tenemos los desplazamientos, porque suponemos que nos son dados de alguna manera a través de esas dos funciones u de xy y b de xy, luego obtenemos las deformaciones específicas y las tensiones, básicamente no necesitamos nada más para dar por resuelto ese problema elástico. Con lo cual vemos que el camino de elegir como incógnitas fundamentales los desplazamientos, o lo que se denomina el planteo de elementos finitos basado en desplazamientos, es la manera más eficiente para resolver numéricamente el problema elástico. La metodología que expusimos en la figura anterior es formalmente correcta, pero tiene un problema en términos operativos, y es que requiere conocer funciones continuas y derivables en todo el dominio del problema que nos den, como mencionamos, los desplazamientos u y b en términos de funciones. Por lo tanto, en realidad, si bien desde el punto de vista del razonamiento es correcto, en la práctica equivale a resolver el problema analíticamente, porque la resolución analítica del problema es precisamente la que nos daría la respuesta o la solución en términos de funciones analíticas que podemos evaluar en los infinitos puntos del dominio, es decir, en cualquier xy que se nos ocurra. Y esa es precisamente la solución analítica que mencionamos al final del módulo 1 y que solamente es posible obtenerla para geometrías y configuraciones de carga muy sencillas y muy simples, lo cual va en contra de las ventajas de una resolución numérica como es el método de elementos finitos, que precisamente han venido a lo largo de la historia a resolver las limitaciones de las soluciones analíticas. Por lo tanto, si bien la idea anterior de conocer esas funciones en todos los puntos del dominio es muy agradable y muy confortable, no nos sirve para el objetivo que estamos desarrollando, que es un método numérico, en particular el método de los elementos finitos. Por lo tanto, vamos a pasar a una idea que se denomina discretización, mediante la cual lo que hacemos es renunciar a conocer las funciones u de xy y b de xy, y en lugar de eso conocer pares de números que representan a los desplazamientos u y b en algunos puntos del dominio solamente, en una cantidad discreta o finita de puntos del dominio, que son los puntos rojos, a los que vamos a llamar nodos. Y en cada uno de los nodos suponemos ahora que conocemos pares de valores que dan los desplazamientos u y b solamente en esos números y no ya como funciones, sino como simples pares de valores numéricos. Esa cantidad de nodos es finita, por supuesto, y constituye lo que vamos a llamar una malla de esta discretización que mencionábamos anteriormente. En cada uno de ellos entonces conocemos U1, B1, U2, B2 e en general para un nodo I, UI, BI. Y tendremos una cantidad determinada de nodos que representan esa malla. Los sectores de dominio que están comprendidos o limitados por una determinada cantidad de nodos, en este caso 4, los vamos a denominar elementos. Por lo tanto, esta región que está aquí, rayada con verde, es un elemento. Y lo vamos a llamar un elemento finito, porque no es el rectángulo o el cuadrado infinitesimal con el que hemos estudiado los problemas de elasticidad, particularmente en el módulo 1, sino que es una región
una subdivisión finita. Podemos hacer una malla muy pequeña, pero siempre va a ser finita. Nunca va a ser un infinitésimo diferencial de x o diferencial de y. A partir de estas consideraciones se obtiene lo que denominamos un modelo de la estructura, cuyo comportamiento mecánico nosotros deseamos analizar. En ese modelo tenemos una cantidad finita de nodos y en esos nodos es donde vamos a o pretendemos conocer los valores de los desplazamientos, que son las incógnitas fundamentales de ese modelo. Y entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa idea de que de alguna manera conocemos las funciones u y b como funciones continuas para tener ahora el concepto de que en los nodos conocemos esos pares de valores de desplazamientos U1, B1, U2, B2, U sub I, B sub I, U sub N, B sub N. Por lo tanto, nos resta saber cómo vamos a, en primer lugar, cómo vamos a conocer U y B en cualquier punto del dominio que no coincida con un nodo, es decir, en particular en el interior de los elementos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber en este punto P que tenemos aquí cuánto valen los desplazamientos, tenemos que encontrar una técnica adecuada que nos permita conocer el desplazamiento en un punto que no es el nodo. Pero más complicado todavía es saber cómo vamos a hacer para calcular las derivadas. ¿Por qué? Las derivadas de los desplazamientos, como de u a dx, de b a di o de u a di y de b a dx, que son las cruzadas, permiten obtener las deformaciones específicas y, como habíamos mencionado anteriormente, a partir de las deformaciones específicas, seremos capaces de calcular las tensiones, porque una vez que nosotros podemos calcular esas derivadas y las épsilon, el resto del camino es el mismo. Por lo tanto, en términos conceptuales, lo que estamos haciendo es cambiar esa idea de que disponemos de funciones continuas de los desplazamientos por la idea de que conocemos pares de valores en una cantidad finita de puntos del dominio a los que llamamos nodos, que son estos puntos rojos, y ese cambio, o ese rebaje en nuestras expectativas en términos de la información que vamos a obtener como incógnitas fundamentales, nos plantea estos dos problemas. Cómo conocer los desplazamientos en el interior de un elemento, es decir, cuando no estamos en un nodo, y cómo vamos a calcular las derivadas y a partir de ello las deformaciones específicas. La respuesta a los dos interrogantes anteriores consiste en desarrollar una herramienta muy simple que es la interpolación. La interpolación, que consiste en obtener datos en una región del dominio, conociendo y teniendo información no en ese punto en particular, sino en puntos que lo rodean. Por lo tanto, para el caso de los desplazamientos directamente, la interpolación va a ser directa. Vamos a hacer ese procedimiento de interpolación dentro de los subdominios entre nodos, que era lo que habíamos llamado elementos finitos, de una manera tal que no solamente podamos obtener los desplazamientos, ya que el concepto de interpolar los valores de desplazamientos en los nodos para obtener desplazamientos en un punto interno del elemento es bastante simple de entender. Porque imagínense, por ejemplo, un elemento que es un cuadrado en el cual tenemos 4 nodos que lo definen o que lo rodean, y en esos 4 nodos conocemos los desplazamientos horizontales, por caso. Y queremos conocer el desplazamiento horizontal en un punto que está justo en el medio del elemento. Claramente vamos a hacer un promedio simple de los desplazamientos horizontales en los 4 nodos, porque el punto que estamos tratando de encontrar está equidistante de los 4 nodos. Hacemos un promedio simple y obtenemos el desplazamiento horizontal en ese nodo. Es decir, es una interpolación directa. Si el punto
en el cual queremos encontrar el desplazamiento horizontal no está en el centro, sino que está más cerca de un nodo que de los otros tres, habrá que desarrollar alguna técnica de interpolación que nos dé un promedio pesado, o sea, que le dé más importancia al desplazamiento del nodo que está más cerca del punto P que los otros, pero siempre va a ser algún procedimiento algebraico simple que nos va a permitir obtener mediante interpolación los desplazamientos. Sin embargo, hay algo que es un poco más complicado de obtener, que es las derivadas primeras, porque no nos tenemos que olvidar que cuando dejamos de pensar en tener las funciones continuas y derivables como dato de entrada de nuestro razonamiento y reemplazamos eso, cedimos esa pretensión por la simple razón de que pretender tener esas funciones nos llevaba a no resolver problemas concretos. Entonces cambiamos esa idea de tener las funciones continuas y derivables por tener pares de números de desplazamientos UI, BI en una cantidad finita de nodos dentro del dominio, perdimos la capacidad de hacer las derivadas de esas funciones. En ese sentido, el hecho de conocer los desplazamientos o de ir a tener como variables fundamentales los desplazamientos como valores numéricos nos plantea un desafío fundamental en términos de cómo obtener las derivadas. Las derivadas primeras, porque no necesitamos mayor orden de derivación, pero ya eso genera un problema bastante importante. Por lo tanto, cuando hablamos de interpolación en general, la interpolación para encontrar desplazamientos dentro de los elementos va a ser una cuestión muy simple de resolver y el mayor desafío va a ser el modo de interpolar o de operar matemáticamente para obtener derivadas primeras en cualquier punto dentro del elemento, incluyendo el borde. Para ello, vamos a recurrir a un desarrollo de una técnica matemática que se denomina la de funciones de forma. Es decir, es una mecánica que nos va a permitir sistematizar ese cálculo para obtener derivadas primeras y sobre todo teniendo presente o apuntando a la programación de todas estas técnicas, porque lo que tampoco tenemos que dejar de lado y no tenemos que olvidar nunca es que el método de elementos finitos es un método cuya implementación es a través de programas de cálculo. Por lo tanto, tiene que ser programable y las funciones de forma están hechas para básicamente poder ser programadas de una manera muy simple y obtener resultados a través de un lenguaje de programación, no de un razonamiento como el que estamos haciendo a través de la visualización y el razonamiento en la mente humana, sino la sistematización en un algoritmo y en una programación informática. El concepto básico de la interpolación y de las funciones de forma es muy sencillo. Es aproximar la solución exacta. Imaginémonos que la solución exacta se plantea en términos de desplazamientos. Esa solución exacta, que eran esas funciones u de xy y b de xy, son desconocidas. ¿Por qué son desconocidas? Porque es lo que planteamos anteriormente. Para problemas reales, la solución analítica no se puede obtener. Y aquí hay un concepto muy importante. Esa función de la solución exacta no solo es desconocida, sino que seguirá siendo desconocida. Nunca vamos a poder saber cuál es. Y lo que estamos haciendo es aproximarla a través de estas funciones de forma, que son funciones simples, y estamos cambiando una solución exacta, que es una función muy compleja, por funciones simples, que después vamos a ver que son rectas o parábolas, y claramente no vamos a poder reemplazar una función de gran complejidad por una función simple en todo el dominio. Entonces, lo que hacemos es reemplazarla en pequeñas porciones del dominio, que son precisamente los elementos finitos. Y de esa manera vamos a obtener una solución aceptable. Y veremos hacia el final de las clases del tema que hasta podemos tener una idea del error que cometemos en nuestra resolución numérica a través del método de elementos finitos con respecto a una solución exacta que no la conocemos. Es decir, un triunfo importante que es tener una idea de qué error estamos cometiendo con respecto a algo que nunca vamos a conocer.
Para fijar el concepto de las funciones de forma y la utilización de las mismas para resolver el problema que planteamos anteriormente, es decir, interpolar dentro de un elemento finito los valores que conocemos en los nodos que lo rodean. Eso como primer objetivo, y como segundo y más importante, poder obtener también en el interior del elemento finito y en función de conocer los desplazamientos en los nodos que están en su borde, las derivadas de esos desplazamientos en el interior. Ya hemos mencionado que vamos a desarrollar una técnica matemática para hacer eso a partir de un concepto básico de las funciones de forma. Para fijar entonces, como decía, ese concepto, vamos a estudiar un problema que no es el que nos ocupa principalmente en el curso, es decir, nos vamos a apartar del problema bidimensional y vamos a estudiar un problema unidimensional. ¿Y qué es un problema elástico unidimensional? Bueno, básicamente es un problema de tracción o compresión, por ejemplo, en una barra unidimensional. Un problema muy sencillo, muy básico, para el cual no necesitamos de ninguna manera el método de los elementos finitos, que fue estudiado en los cursos de estructuras 1, estructuras 2, pero nos va a servir bajar a ese nivel de análisis del problema, nos va a servir para fijar el concepto de funciones de forma en el interior de un elemento. Y si ahora estamos en un espacio unidimensional, como estábamos diciendo, en el cual básicamente solamente tenemos una tensión que será, por ejemplo, sigma x, y una deformación específica que nos interese, que será epsilon x, vamos a pensar que el elemento finito va a ser esta figura que tenemos acá, es decir, una línea, no una superficie, porque estamos en un espacio unidimensional. Y en primer lugar vamos a analizar un elemento finito que tenga solamente dos nodos. El nodo 1, que como ya vimos anteriormente, los nodos los vamos a representar con un punto rojo, y el nodo 2, aquí a la derecha, que lo vamos a representar con este otro punto rojo. Es bastante obvio que si estamos hablando de un elemento unidimensional, la cantidad mínima de nodos que lo pueden representar son dos. Es decir, que estamos viendo en esta figura si el elemento finito unidimensional más simple o más básico que podemos estudiar. En nuestro problema verdadero, este elemento unidimensional se representa en un sistema de coordenadas que llamamos X. Habíamos dicho anteriormente que tendremos una única tensión sigma X, una deformación específica epsilon X. Eso tiene implícito el hecho de que nuestra coordenada de referencia es X. Que es lo normal, digamos, cuando uno trabaja con un problema unidimensional, normalmente usa como variable X, cuando tiene un problema bidimensional suma la Y y el tridimensional suma la Z. Por lo tanto, recorriendo ese camino clásico nos vamos a quedar con el hecho de que nuestra coordenada real es X. Y es importante llamar y diferenciar el hecho de que las coordenadas X son las coordenadas reales. Es decir, en X nosotros medimos las dimensiones verdaderas. Si nuestra barra mide 1 metro de longitud y la dividimos en 10 elementos finitos y por lo tanto cada elemento mide 10 centímetros, en X es que vamos a medir las cosas en esos términos. Y nuestro elemento finito va a tener una coordenada asociada x1 asociada al nodo 1 y una coordenada x2 asociada al nodo 2. Y en este ejemplo que di arbitrario que di anteriormente, si el elemento mide 10 centímetros, x2 menos x1 tendrá que ser igual a 10 centímetros. Independientemente de cuánto valga x2 y x1, que es un tema de referencia, es decir, si este es el último elemento, x2 puede valer 100 centímetros, x1 90, ¿vale? La diferencia es 10. Si x2 vale 50 y x1 vale 40, la diferencia también es 10. El hecho importante aquí es que x1 y x2 pueden tomar valores que dependen de la geometría real de nuestro problema y, por ejemplo, de las magnitudes que están relacionadas con un plano de construcción.
Por eso se llama coordenadas reales. Coordenadas que cuando vamos a resolver matemáticamente el problema podemos utilizarlas, pero no necesariamente son las más prácticas para el planteo que nosotros estamos haciendo y que no tenemos que olvidar, que es el de interpolar en el interior del elemento valores que conocemos en los nodos que lo bordean, es decir, en este caso, en los nodos 1 y el nodo 2. Por esa razón, vamos a introducir un concepto que no pertenece al mundo real, sino que nos va a servir para resolver matemáticamente el problema. Y son las coordenadas naturales R minúscula, que es este otro sistema de coordenadas que tenemos aquí, esta línea. Y en ese sistema de coordenadas naturales del elemento, las dimensiones y los límites del elemento van a tener siempre valores fijos. El nodo 1 del elemento va a tener coordenada R igual a -1 y el nodo 2 del elemento va a tener siempre coordenada R igual a +1. No es necesario decir que no es un sistema de coordenadas que no tiene nada que ver con la realidad. Independientemente de lo que estemos representando, de que estemos midiendo esto en milímetros, en metros, en pulgadas, en pies, en el sistema de coordenadas naturales, R, el elemento, siempre mide desde este punto hasta este punto una extensión igual a 2, obviamente, porque +1 menos -1 es igual a 2. Y no solamente mide siempre igual a 2 en R, sino que además siempre va de -1 a +1. Además está decir que no representa la realidad física del problema, pero nos va a servir para hacer las interpolaciones. Y luego, a través de una adecuada transformación entre el sistema R y el sistema X, podremos volver al mundo real. En concreto, y el concepto general de lo que vamos a hacer es el siguiente. Además está decir que a nosotros nos interesan las coordenadas reales del problema, es decir, el sistema de coordenadas X, porque ahí es donde vive el problema físico real que estamos tratando de resolver. Pero para resolver ese problema, nuestro problema elástico a través del método de elementos finitos, necesitamos hacer operaciones matemáticas en el elemento. Esas operaciones consisten en interpolar desplazamientos y obtener derivadas de esos desplazamientos en el interior. Para hacer todas esas operaciones matemáticas, el sistema de coordenadas reales X no es el más adecuado. Por lo tanto, vamos a crear un sistema de coordenadas que vamos a llamar naturales R del elemento y vamos a pasar del sistema X al sistema R solamente para hacer esas interpolaciones que necesitamos hacer. Y una vez que hayamos hecho todas esas operaciones que nos sirven para resolver por el método de elementos finitos el problema, regresaremos al sistema de coordenadas reales, regresaremos al mundo real en el que vive el problema físico y obtendremos las magnitudes en los términos en que a nosotros nos conviene. ¿Por qué es conveniente ir al sistema R de coordenadas naturales? Hay varias razones, pero vamos a reseñar solamente un par. En primer lugar, es conveniente que esa interpolación que vamos a hacer en el interior del elemento sea independiente de las coordenadas naturales, es decir, de las dimensiones físicas. No porque no se pueda hacer, sino porque es conveniente. Y es conveniente desde el punto de vista de la programación en un código computacional, fundamentalmente. Desde ese punto de vista es conveniente. Además, tenemos otro punto de importancia y es poder separar la influencia de cada nodo, porque los desplazamientos que nosotros asumimos que conocemos en los nodos de este elemento finito, en todos los nodos del dominio del problema elástico, son todos independientes entre sí.
Y por lo tanto, cuando vamos al interior del elemento a interpolar el efecto de esos desplazamientos, también conviene mantener la independencia de cada uno de ellos y obtener el total como suma de todos los términos independientes. Y a partir de ahí aparece un concepto de unas funciones que se denominan funciones de forma y que vamos a ver cómo es que trabajan o que se desarrollan en este problema. Vamos a considerar en este elemento finito unidimensional, como dijimos, que estamos utilizando justamente para fijar el concepto de esta interpolación de estas coordenadas naturales y de estas funciones de forma. Suponemos que en este problema unidimensional, en el cual tenemos solamente dos nodos, en cada uno de los nodos conocemos el desplazamiento U1. ¿Por qué conocemos solamente U? Bueno, porque es un problema unidimensional, ya lo dijimos. No estamos en el problema plano del plano XY, en el cual los desplazamientos eran U y B. Ahora estamos en un problema unidimensional en el que el sistema de coordenadas real es X y por lo tanto tenemos un único desplazamiento que es U. En el nodo 1 tendremos U1, en el nodo 2 tendremos U2. Y con esos elementos que damos por conocidos, en realidad son las incógnitas fundamentales de nuestro problema, nosotros tenemos que hacer dos operaciones hacia el interior del elemento. Tenemos que poder calcular el desplazamiento U en cualquier punto del interior, aquí, aquí, aquí o aquí, en cualquiera de esos puntos, como primer objetivo. Y como segundo objetivo tenemos que poder calcular la derivada de U respecto de X en cualquier punto dentro del elemento e incluyendo en los nodos, porque en los nodos no tenemos la derivada como un dato fundamental. Con lo cual, la necesidad de obtener la derivada de U respecto de X en el interior del elemento incluye obtenerlo en los extremos, que son los nodos 1 y los nodos 2. Y eso lo vamos a hacer trabajando al nivel de las coordenadas naturales del elemento. Pero antes de eso, vamos a imaginarnos cómo resolveríamos esto desde el punto de vista conceptual y visual. Es decir, no pensando en poner esto en un código de computación, sino simplemente cómo lo resolveríamos desde el punto de vista conceptual. Y para eso vamos a dibujar estos valores U1 y U2 aquí abajo. Entonces vamos a tener aquí ese valor U1, que va a ser esta barra que tenemos aquí, y el valor U2 lo vamos a tener en este otro extremo que está acá, y esto que está acá va a ser U2. ¿Cómo vamos a resolver conceptualmente el problema? Si queremos obtener, por ejemplo, en este punto el desplazamiento, trazaremos una línea. Vamos a trazar primero desde aquí hasta aquí una recta. ¿Y por qué trazamos una recta? Y bueno, porque lo único que tenemos nosotros para definir esa interpolación son un punto acá y otro punto acá. Y cuando tenemos dos puntos, ¿qué ecuación matemática podemos ajustar con dos puntos? Una recta. Por dos puntos pasa una recta. Por eso la interpolación de este problema es lo que llamamos una interpolación lineal. Porque un elemento de dos nodos en el espacio unidimensional puede ser interpolado a través de una recta, porque conocemos los desplazamientos en dos puntos, que son el nodo 1 y el nodo 2, y a través de esos dos tiramos una recta, que es la figura geométrica que se define por dos puntos, y a partir de esa recta, en el interior del elemento, y como dije, por ejemplo, aquí, en este punto que tenemos acá, si quiero obtener el desplazamiento, ese desplazamiento va a ir desde acá hasta acá. Así de simple, es decir, que si este punto que tengo aquí es X genérico, el desplazamiento UX va a ir desde este punto hasta este punto que está acá. Esto, que es tan simple de entender cuando lo está observando una mente inteligente, y que hasta se podría hacer gráficamente, no necesitaríamos absolutamente ninguna descomposición, ninguna coordenada natural. Imagínense y practiquen ustedes con papel y dense cuenta que si la coordenada de este punto es X,
este u en el punto x va a ser igual a u1 más, entre paréntesis, u2 menos u1 dividido, entre paréntesis, x2 menos x1, multiplicado todo por paréntesis x menos x1. Así de simple es la interpolación, y fíjense que yo aquí utilicé las coordenadas x. Pero eso que para un ser humano es tan sencillo de formular sin ni siquiera tener que escribirlo en un papel, cuando hay que ponerlo en un programa de computación, no es tan simple, porque depende de las coordenadas reales. Y en un programa de computación es mejor tomar un camino que parece más complicado y parece más largo, pero que en términos de programación termina siendo más simple y más eficiente. Y lo que vamos a ver ahora es, habiendo visto ya qué tan sencillo es resolver esto como ser humano, vamos a ver cómo resolverlo como máquina. Y ahí vamos a, insisto, hacer un camino un poco más largo, pero que al final nos va a resultar más eficiente cuando en lugar de tener que resolver un solo elemento unidimensional de dos nodos, tengamos que resolver, por ejemplo, un modelo de 60.000 elementos bidimensional o tridimensional, donde ya nuestra capacidad para ver mentalmente esta interpolación haría agua y fracasaría, pero la metodología matemática va a seguir siendo igual de eficiente. Vamos a ver entonces esa metodología. ¿Cómo vamos a obtener esta misma longitud desde este punto hasta este punto? A través de los conceptos de funciones de forma y de coordenadas naturales. Vamos a definir lo que llamamos las funciones de forma. Las funciones de forma son estas dos funciones que están aquí, h1 y h2. Hay una función de forma asociada a cada uno de los nodos. Obviamente, h1 es la función de forma asociada al nodo 1 y h2 es la función de forma asociada al nodo 2. Tantos nodos tiene un elemento finito, la misma cantidad de funciones de forma va a tener ese elemento finito. Esas funciones se expresan a través de qué variable, o sea, de qué coordenada. Las funciones de forma se expresan en función de las coordenadas naturales del elemento. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que las funciones de forma siempre tienen la misma ecuación. ¿Por qué? Porque dependen de un sistema en el cual el elemento finito siempre vive, entre comillas, entre -1 y +1, que es el sistema de coordenadas naturales R. Y ahí empezamos a ver la ventaja computacional de esto. No tenemos que escribir una función diferente para cada elemento dependiendo de las coordenadas X, sino que siempre vamos a tener las mismas funciones. Las condiciones geométricas de las funciones de forma son muy simples. Consideremos la función de forma h1, que está asociada al nodo 1 que tenemos aquí arriba. Esa función de forma tiene que valer 1 en el nodo h1, es decir, aquí, y tiene que valer 0 en todos los demás nodos del elemento finito, que en este caso es otro nodo nada más, que es el h2. Es decir, la función de forma en este caso es un triángulo que vale 1 aquí, en el nodo 1, y luego varía linealmente hasta valer 0 en el otro. Y esa es la función de forma h1. ¿Cómo se obtienen las funciones de forma? Bueno, se postulan, tienen que cumplir esa condición simplemente, es decir, tiene que valer 1 en el nodo al cual pertenecen y 0 en todos los demás nodos. ¿Cómo sería en este caso? h1 sería 1 menos r dividido 2. Chequeamos si eso es correcto. Tenemos que verificar dos cosas nada más, que en el nodo 1 valga 1 y que en el nodo 2 valga 0. ¿Cuál es la coordenada del nodo 1? R igual a -1. Cuando evalúo esta ecuación ahí, me da 1 menos -1 dividido 2. 1 menos -1 es 2, dividido 2 da 1. Okay. Chequeada esa condición. Vamos a chequear en el nodo 2 ahora, en el cual tiene que valer 0. El nodo 2 tiene coordenada r igual a 1, es este nodo que está acá. ¿Ven? Tiene coordenada r igual a 1, y cuando vengo a esta ecuación y pongo
R igual a 1, me queda 1 menos 1 sobre 2, 0, es decir, que cumple con esta otra condición. Y esa es la función de forma H1, cuya definición matemática no es la formulita, sino que es el hecho de que valga 1 en el nodo al cual pertenece y 0 en todos los demás nodos, que en este caso es solamente 1. Vayamos ahora a la función de forma H2. La función de forma H2 tiene que cumplir la misma condición, pero con otro nodo. Tiene que valer 1 en el nodo 2 y tiene que valer 0 en el nodo 1. Y esa función de forma es igual a 1 más R dividido 2. Y si hacemos la misma verificación que hicimos anteriormente, vamos a ver que cumple la condición de valer 1 en el nodo 2 y valer 0 en el nodo 1. Ahora vamos a volver al tema de obtener el desplazamiento en esta coordenada X que está acá, y esta coordenada X que está acá se va a asociar con una coordenada R de X que tenemos por aquí, y que vamos a obtener a través de una relación que luego, que en breve, vamos a ver. Pero gráficamente vamos a verlo de esta manera. En lugar de hacer la interpolación que hicimos hoy, que es la que teníamos en la figura inferior, lo que vamos a hacer es evaluar la función de forma h1 que tenemos acá, la función de forma h2 en el punto que a nosotros nos interesa, es decir, donde queremos obtener ese desplazamiento u interpolado en el interior del elemento finito. Y a este valor, que es el valor de la función de forma h1, que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar por u sub 1. Y a ese valor, h1 por u sub 1, le vamos a sumar el valor de h2, que tenemos aquí abajo, multiplicado por u sub 2. Y esa suma, h1 por u sub 1 más h2 por u sub 2, ¿qué es? Vamos a ver, h1 por u sub 1 es la distancia que va desde este punto hasta el punto inferior. Es decir, es este segmento que tenemos acá. Eso es h1 por u sub 1. Y h2 por u sub 2, esto es h2 en ese punto por u sub 2, es esta distancia que va desde acá hasta acá. Esta otra distancia es h2 por u sub 2. ¿Cuánto es h1 por u sub 1 más h2 por u sub 2? Exactamente lo que nosotros queríamos obtener, que es la interpolación, lo que habíamos visto de manera muy simple visualmente para un elemento unidimensional. Es decir, que conociendo los dos desplazamientos u sub 1 y u sub 2 en los nodos 1 y 2 del elemento, y haciendo uso de las funciones de forma, si deseamos obtener el desplazamiento en un punto dentro del elemento, cuya coordenada natural es R, vamos a obtenerlo con esta simple expresión. U igual a H1, U1 más H2, U2, o lo podemos plantear también de la siguiente manera, sumatoria de HI por U sub I, lo cual nos deja la puerta abierta a cuando tengamos más que dos nodos. En general, U de R es igual a la sumatoria de las funciones de forma evaluadas en ese punto R por los desplazamientos nodales U sub I. Y esto es muy importante ver el hecho de que con esta técnica de interpolación nosotros estamos obteniendo una función que nos permite tener el desplazamiento en el interior del elemento en función de R, no en función de X. Vamos a ver que esto tiene una importancia cuando vayamos a obtener las derivadas. Para este caso del elemento de dos nodos, esta expresión nos quedaría de esta forma.
explícitamente, nos quedaría que U de R es igual a 1/2 de corchete 1 menos R por U1, siendo 1 un valor numérico. Recuerden que 1 es el desplazamiento del nodo 1, más 1 más R multiplicado por U sub 2. Y esto nos dice cómo varía el desplazamiento en el interior del elemento, que es esta línea superior que tenemos acá. Con lo cual, hemos resuelto a través de las funciones de forma el primero de los dos problemas, que es interpolar y obtener desplazamientos en el interior del elemento finito, conociéndolos en los nodos que delimitan a ese elemento finito. Nos queda todavía la segunda resolución, que es obtener las derivadas, lo cual es un poco más complicado. Y en lugar de ir al camino conceptual, que es fácil de resolver para la mente humana, para un elemento simple como este, nos hemos complicado, entre comillas, la vida, definiendo coordenadas naturales, definiendo funciones de forma, y obteniendo una expresión general, U en función de R, como el producto de las funciones de forma evaluadas en ese punto R por los desplazamientos en cada nodo. Con la promesa de que eso luego va a simplificar la programación en una computadora del método de los elementos finitos.